bienvenidos. Hablaremos de un spoiler para la serie BL Forever You parte 2, Beside the Sky. Me recliné en la silla y suspiré. Parecía que este asunto realmente había tenido un efecto en mi corazón. Me levanté de la silla y fui a buscar en el armario y encontré que todavía estaba el cuaderno de Pum, de cuando estudiábamos juntos. Tomé ese cuaderno de la mesa junto con las cartas que recibía todos los días y el regalo de cumpleaños que Pum me acababa de dar. La escritura de Pum y de la persona en la carta no coincidían, pero la escritura de Pum ha cambiado. La persona pueden haberse dado cuenta porque cuando escribimos dos tipos diferentes de letras todos los días, hay una gran posibilidad de que los dos tipos de letras se junten. Las palabras feliz cumpleaños escritas en el regalo son como una mezcla de las letras reales de Pum y las letras de la persona en la carta. Al principio, cuando recibí el regalo, no me di cuenta. Mientras estudiaba junto con mis amigos en la tienda, de repente sentí sospechas. Cuando intenté mirarlo de nuevo me sorprendí, aunque no había ninguna prueba. Estaba más del 90% seguro de que la persona en la carta era Pum. No mucho después las luces de la tienda se apagaron. Inmediatamente comenzó la conmoción. El primer pensamiento que me pasó por la cabeza fue, ¿qué pasa con Pum? No me sorprendió mucho que las luces se apagaran porque se llueve mucho por aquí. Suelen ocurrir accidentes. Cuando se apagaron las luces todos comenzaron a encender las linternas de sus teléfonos y iluminar el alrededor, pero no había Pum en el baño. Lo siguiente que supe fue que había salido corriendo porque había dos baños en la tienda. Al principio pensé que él podría haber ido al baño cercano, pero cuando fui a mirar no vi a nadie allí, así que corrí rápidamente escaleras abajo. En medio de la fuerte lluvia y los truenos escuché a alguien llorando y gritando desde adentro. Cuando la otra parte dijo que la cerradura de la puerta estaba rota, derribé la puerta sin pensarlo dos veces. Pum corrió y me abrazó con fuerza, temblando de miedo, haciendo que me sintiera extremadamente preocupado. Solo pude abrazarlo y consolarlo diciendo que todo estaba bien. La persona en mis brazos seguía llorando y divagando como si estuviera a punto de perder el control. Al principio, cuando se disculpó conmigo, yo no estaba enojado y solo quería una disculpa. Ahora las palabras de disculpa con lágrimas llenas de culpa me hicieron darme cuenta de que Pum realmente debe sentirse culpable. Me hizo sentir secretamente feliz de que Pum todavía pensara en mis sentimientos. Como dije antes, soy alguien que a menudo se olvida de sus propios sentimientos, tal vez porque soy demasiado amable con los demás. La gente piensa que solo disculparse es suficiente, o lo peor es que las personas como yo no saben cómo enojarse, no tienen derecho a enojarse en absoluto. No te enojes conmigo. Pum no lo volverá a hacer. Está bien, yo no estoy enojado contigo, le dije cómo me sentía, esperando que se calmara y limpié suavemente las lágrimas que cubrían su rostro. ¿Estás bien? Sí. Entonces regresemos arriba. Extendí mi mano. Él no dijo nada antes de seguirme en silencio. Gracias. Gracias a ti también, le respondí. Fue un agradecimiento por volver y por cuidarme, por preocuparse por esas cartas y fotos, por todo el amor que Pum me demostraba. Solía ver a Pum como un hermano menor y el mismo Pum me trataba como su hermano mayor, porque Pum nunca me demostró cuánto me amaba. Si lo hubiera hecho saber desde el principio, si hubiera sabido que me amaba tanto, no hubiera dejado pasar tanto tiempo. Si era así, ¿cómo no iba a enamorarme de él? Feliz cumpleaños a ti. Creo que hay muchas personas que te desean lo mejor, pero estoy seguro de que soy de los pocos que rezan por ti. Si te digo gracias por haber nacido, sería demasiado gracioso, ¿verdad? Pero realmente quiero decir eso. Gracias por ser tú hoy. El que seas tú es más especial que cualquier cosa en este mundo. Te compré una cámara como regalo de cumpleaños si no te molesta demasiado. Me gustaría invitarte a tomar fotografías juntos. Puede que no te guste tomar fotografías, pero inténtalo. Es un buen pasatiempo. Podemos compartir fotos todos los días. Si no te gusta, guárdalo. Creo que será útil en el futuro. Sonreí cuando leí el mensaje en el papel. Cuando era de la carta me decía mucho, pero estando cara a cara apenas hablaba. Significaba que este año recibiría dos regalos de una misma persona. Metí la mano y saqué el obsequio. Había una caja de cámaras. La abrí y miré mi cámara que acababa de comprar. Me la había comprado el día anterior porque tenía la intención de tomar fotos y guardársela. No pude evitarlo. En la bolsa había una foto de un cielo despejado y un mensaje escrito que decía: mis oraciones están contigo. Sonreí de nuevo cuando vi el mensaje.